Bien, vamos a temas de nueva cuenta del Congreso del Estado. Hoy está con nosotros el señor Carlos Arreola. ¿Cómo te va, señor? Bien. Diputado de Morena en el Congreso del Estado. Ahorita se va a regresar usted, ¿verdad, señor? Sí, tenemos comparecencia de salud, pero nos escapamos un ratito. Sí, y te lo agradezco. A ver, estábamos hace un rato repasando las comparecencias que están teniendo las secretarias. Híjole, ha dejado mucho que desear el trasfondo de cómo se están rindiendo cuentas. Ahorita repasábamos la respuesta que habían dado en el tema de, por ejemplo, cuánto están costando las obras, dónde están los datos de las obras, y dice la secretaria, pues ahí están, ¿dónde? Ya no hubo, pero tampoco réplica del diputado Marco Gama, que era el que preguntaba esto, pero pues es lo mismo. Y Carlos, yo te invité también por una parte para revisar esto y más temas, pero a ver, empezando en esto, las comparecencias, Carlos. Un modelo, yo creo que a reformarse. Yo te diría que la verdad es que sí, las comparecencias son un modelo pues ya muy agotado, muy lento, a veces que no hasta responde. De pasarela, ¿eh? Sí, y la verdad es que no es ni siquiera la intención o la voluntad, estás agotado por el modelo. Necesitamos una reforma donde esto sea más dinámico, donde pueda participar la ciudadanía, donde las preguntas sean en vivo, donde hay que innovar, y en eso estamos en materia del Congreso del Estado, hay mucho que reformar. Oye, ahí a la secretaria le estaban buscando las tarjetitas para ver cuál era la respuesta que le tenía que dar, y sí, mira, yo no lo digo yo, ahí estaba en la transmisión. Sí, y a ver, esta no es, de verdad, la rendición de cuentas así va a ser. Carlos. No, yo creo que debería ser en plazas públicas. Yo creo que los secretarios del gabinete deben salir a informar a plazas públicas, debe ser una reforma importante, y los diputadas y diputados también. Tenemos que cambiar el modelo, porque está muy acartonado, y era el modelo neoliberal en final de cuentas, la política privatizada a un pequeño sector, nada que se ocurra que entre el pueblo, nada que tenga que ver con la gente, no metan a las mayorías porque les daban miedo. Pero tiene que cambiar, esto tiene que salir, y es un buen inicio. De más de 42 secretarías, bueno, de las 42 secretarías, 9 nada más van. 9 nada más, las cabezas de sector les llaman. ¿Sí? Por ejemplo, turismo no va. Y es ineficaz el tema, es ineficaz, realmente no hay materia, porque tú haces una pregunta, el secretario o el funcionario te contesta lo que quiera, y tienes una réplica y te agotas, ¿no? Y te callas. No hay más allá, no hay proceso, no hay método de medición, o te dicen, te contesto por escrito, y olvídate, ¿no? Nosotros, lo que sí, y lo que quiero resaltar es que también pudimos hablar temas relevantísimos en las comparecencias, como lo fue el tema de la reforma judicial, que ya se habló con la Secretaría de Finanzas, que se integra a estas mesas de diálogo para evaluar presupuestos, para ver cuánto va a costar, para ver cuánto hay que invertir, que no gastar, invertir en una elección. Pero el secretario general de Gobierno dio la postura a favor del Ejecutivo para trabajar, dar inicio a los trabajos entre los 3 poderes, Jonathan. Y yo creo que San Luis puede ser punta de lanza a nivel nacional. A ver, de verdad, Carlos, ¿se quieren traer la reforma judicial cuando todavía no está acomodada leyes secundarias la federal? Claro, es que no, o sea, es al mismo tiempo. No es que nos la queramos traer o adelantarnos. Hay un marco constitucional. La Constitución establece una norma que es 180 días, de los cuales nos quedan 143, 142 más o menos, y que se tiene que cumplir la Constitución, hay que adecuar. La reforma tenía un transitorio, que hoy es texto constitucional, que dice, cuando se implemente esta reforma, una vez entrando en vigor, deberá correr la implementación a nivel local, y es algo lógico jurídicamente, porque la Constitución local de los estados no puede ir contra la Constitución federal, debe haber armonía constitucional, y las legislaturas de los estados tenemos esa tarea, a pesar de los intentos golpistas de los jueces y magistrados del Poder Judicial, que en un grave conflicto de interés están pidiéndonos que violemos la Constitución, y están pidiendo, nunca había pasado en la historia, Jonathan, el Poder Judicial pidiéndole a los otros 2 poderes que violen la Constitución y que no la cumplan por conflicto de interés. Y qué grave que la justicia en San Luis Potosí no esté sirviendo, no le esté llegando justicia, porque tienen en paro la justicia federal aquí todavía, a diferencia de muchas partes del país, a diferencia del Consejo de la Judicatura Federal, que ya está cumpliendo con el texto constitucional, a diferencia del INE, que no pueden decir que el INE es de Morena. El INE no sabe ni siquiera si van o no van adelante. Ya inició proceso electoral. No, y ahorita puse en la portada, claro. Guadalupe Tadei dice, no hay suspensión, pero claro. Le dice la consejera Irene de la Cruz que sí están en suspensión. Entonces, violar la Constitución. A ver, hay un artículo en la Constitución muy clarísimo, Jonathan, que dice, no se puede, no la Constitución, la ley de amparo en un primer momento, pero se va a reformar la Constitución también, se promoverá desde Morena una reforma a la Constitución para que quede claro, no solo en la ley de amparo, sino en la Constitución, que contra
las reformas constitucionales no proceden La que presentó suspensiones. ahorita Luisa María. Luisa María la dio a conocer, Alcalde. nuestra dirigenta, será presentada en un ratito más en la Cámara de Diputados, para que esto que... Porque está sucediendo, de ya hecho, está si en la quieres, ley. ahorita lo revisamos, Sí, pero sí, sí. va y la presenta Luisa María Alcalde. Es una reforma importantísima que nuestra dirigenta, próximamente de visita por San Luis Potosí. ¿Cuándo viene? Todavía no tenemos la fecha, pero ya está haciendo una gira nacional. Pronto estará por aquí, te informaremos Avísanos, puntualmente. para ir a por ahí nuestra presidenta ahí sí Rita podemos, está muy al producción, pendiente. Tener la declaración de Luisa María Alcalde, Sí. porque la acaba de presentar Sí, ahorita. hace unos minutos. A ver, es una reforma para blindar sus reformas, Carlos. No. Es una reforma para blindar la Constitución. La ley de amparo, desde hace muchos años, y ya ha sido aplicado por la Corte, dice que contra la Constitución no proceden. A ver, no ya lo tienen, lo acaba de presentar Sí. ahorita Luisa María. La Constitución. Vamos a escucharla Sí, dale. y tú nos dices, va. Van a presentar al rato la iniciativa, yo creo que en unos minutos, una iniciativa por parte de los coordinadores del grupo parlamentario, tanto el senador Adán Augusto como el diputado Ricardo Monreal, y entiendo que otros compañeros, eso ya lo estarán ellos informando. ¿Eso es para evitar que cuando alguien haga un cambio, o sea, es para evitar las órdenes judiciales? No. Entiendo una iniciativa que están proponiendo para llevar a la Constitución algo que ya dice la ley de amparo, y que siempre se había respetado, que hoy no se respeta pues porque de manera indebida los jueces han venido actuando, algunos jueces, no todos, como es el caso de esta juez de Veracruz, que ya hemos dicho que ha actuado de manera ilegal por dos razones principales. La primera, porque la ley de amparo es clara en establecer que no proceden los amparos con reformas constitucionales. La reforma judicial es una reforma constitucional y ella, a pesar de la letra expresa de la ley, pues otorgó una suspensión de manera indebida. Y segundo, es que la propia ley de amparo también establece que cuando uno pudiese tener algún interés o ser perjudicado, pues debe excusarse, es decir, no debe conocer del asunto. Y aún así, la juez ha de conocer. Ahí está. Brillante. Carlos. Brillante dirigente, la dirigente política más joven del país, en el partido más fuerte del país, defendiendo la Constitución, Jonathan. Mira, a ver, es ridículo que la oposición diga que la Constitución es inconstitucional. Ya se cumplió hacer un partido nacional que ganara las elecciones, que lograra una mayoría calificada, que convenciera al pueblo de México, que saliera a proponer un proyecto de nación. Y cuando logramos la mayoría calificada, porque tú recordarás que cuando se promovió las reformas del Pacto contra México de Enrique Peña Nieto, La de Peña Nieto. las reformas neoliberales que privatizaron todo México, en particular la política y en particular el tema de la Constitución, ellos privatizaron el petróleo y combatimos su reforma. Y no aceptaron en el Poder Judicial la reforma porque contra las reformas constitucionales no proceden Pero de veras suspensiones. no es blindar la reforma. No, ya está blindada por la ley de amparo. Ahí se lo preguntaron también los colegas. Están actuando de una manera ilegal los magistrados y los jueces que están concediendo suspensiones. Hombre, quieren prohibirle al Congreso del Estado que avance los trabajos de la materia judicial, de la reforma judicial, en cumplimiento de la Constitución. Carlos. Se creen más poderosos que la soberanía de los estados y que Pero, la a ver, soberanía de un país. La presidenta responde, no la vamos a acatar. Claro. No bueno, vamos a bajar la... Es que sería violar la Constitución. Pero No vamos entonces, a violar ¿cuál la es el Constitución. mensaje? Es que imagínate, Jonathan, la jueza esta que está promoviendo esto quiere que se baje del periódico oficial y eso es imposible hasta materialmente. Los periódicos ya están distribuidos. La gente que descargó el periódico ya lo tiene en su computadora, no lo puede borrar. Es absurdo pedir que hechos consumados, además, se suspendan y se rehagan, porque además tienes un conflicto de interés. Esa jueza fue la que organizaba las marchas, fue vocera del movimiento en contra de Morena y en contra de la reforma. Tiene un grave ¿Y no les conflicto gusta de que vaya a interés. participar en la elección? Puede, claro, le estamos garantizando su derecho. Por favor, que participe y que el pueblo decida, porque eso es lo que Ustedes dijeron queremos. quien quiera. Sí, claro, no. Y están garantizados los espacios de los jueces y de los ministros que quieran participar y que estén en funciones para entrar a la elección. Si ellos no quieren participar, porque se van a ir de candidatos del PRIAN como Gómez Fierro, que va a empezar carrera política en vez de una elección. carrera judicial, bien hecho, se lo agradecemos, que de tanto hacer política ya le gustó y se va a campaña. Ahora
pues también los que quieran participar en la elección podrán participar, lo mismo a nivel local. No es que tengamos prisa por traérnosla, es que queremos estar listos porque va a llegar. ¿Qué les dijo Finanzas cuando le presentaron la reforma judicial aquí en San Luis? De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sí hay dinero para incorporarse a las mesas? Lo que pasa es que no necesariamente es un gasto de dinero. Va a haber una elección federal que va a tener una inversión. Todavía no queda claro si va a haber centros de votación o va a haber casillas de votación. Los centros de votación eficientizarían y abaratarían la elección muchísimo. Hay modelos que se están... Pero Carlos, nos lo dirán desde el INE. ¿Cómo traía Finanzas al CEPAC? Sí, con la anterior reelección. Estoy de acuerdo. Y ya mero te deposito, y ahí va el dinero. Y hasta los últimos días... Por eso el CEPAC es importantísimo en esta reforma, que también tendrá que ser parte de estas mesas de trabajo. Hemos platicado con algunos consejeros, vamos a sumar más mesas de trabajo. Su trabajo es vital. Mira, yo trabajé en CEPAC, es una institución que quiero muchísimo y a todas y a todos los que hicieron trabajan impecable, ahí. Hombre. O sea, cómo los traían apretando de los brazos. Un gran trabajo. Pero hicieron una gran elección y la tenían ahí. Pero va a ser la más grande de la historia. Es un nuevo reto. Son tiempos interesantes. Fueron 650 en la del 2024, pasada. Sí. Acá son 850. No. Esos son el número de jueces y magistrados que hay en total. Van a ser la mitad, y además de que van a ser la mitad, van a poder participar los que quieran y ya estén. Tienen sus derechos garantizados, al igual que todas y todos los trabajadores del Poder Judicial, que desde aquí les mandamos un abrazo y les decimos no se dejen manipular, sus derechos están garantizados y ahora van a estar garantizados en el presupuesto anual, no solamente en los acuerdos pero no los sindicales. Escuchan, Carlos. No, claro que se escuchan, pero también, y tenemos que saberlo, a ver, esto es algo real. El Poder Judicial fue cooptado por el Partido Acción Nacional en los tiempos del neoliberalismo, cuando el PRI, a cambio de que aprobaran sus reformas, le entregaba a Diego Fernández de Ceballos, a Gil Suart y a un montón de panistas que se volvieron una élite corrupta, que tuvieron hasta la cabeza del Tribunal Electoral a Mondragón, a Reyes Mondragón. Entonces, es un grupo, es una pequeña élite panista de derecha que tiene tomado al Poder Judicial y es contra ese grupo y esa élite, no contra todos los trabajadores que de veras hacen la chamba, que se levantan y que son jornadas de veras extenuantes. A ver, no lo tenía el PAN. ¿Y no van ustedes por ello? No, va el pueblo por ello. Morena. Porque nosotros podríamos ahorita poner todos 9 porque ministros de la Corte. Se enojó que Ricardo Monreal, claro, que quería definir los 3 árbitros. No, imagínate. El tema ahí realmente es que si la doctora Claudia quisiera que la Corte fuera morenista, tendríamos 9 ministros Ella tiene la oportunidad de nombrar al siguiente. Tenemos la mayoría y en su sexenio serían 9 ministros los que se renovarían, más los que tenemos mayoría calificada, los podríamos poner los que quisiéramos. ¿Para qué hacemos una reforma si tenemos la posibilidad de invadir la Corte? Pero lo que queremos es transformarlo y que sea el pueblo que decida, porque si no es cambiar de élite, es cambiar de correa, pero no dejar de ser perro. El final de cuentas es que el pueblo decida y que tengamos jueces con la arrogancia de ser libres, con la libertad de no tener compromisos políticos más que con el pueblo. Sabemos que eso puede llegar a ser contraproducente. Lo ha pasado en Bolivia. Los jueces que salen del proceso democrático. Mira cómo está Bolivia, Sí, Carlos. No, claro. Bueno, pero también Bolivia, al igual que San Luis Potosí, tiene reservas de litio. Y por eso es de gran interés geopolítico. Ese da todo un tema. A ver, yo aquí lo he dicho, Y nosotros acabamos de blindar desde la legislatura de San Luis Potosí en una reforma constitucional las reservas de litio de San Luis Potosí para que no se concesionen a empresas extranjeras privadas, porque el litio es de los mexicanos y de los potosinos. Pues aquí ya se lo llevaron, Carlos. Bueno, había una concesión china. El de Salinas había una concesión. Ya lo tiene Advance Gold Corp. Yo fui y llevé ese tema a la mañanera. Vi tu tema, claro. Se lo quedó Advance Gold Corp. Claro. Y a mí nos dijeron, el de Salinas, de Hidalgo, el de... había otro en el sur de la Huasteca. ¿Quién gobernaba San Luis Potosí? El PRIAN. Y llegaron tarde. Privatizaron todo. El Cerro de San Pedro. Cerro de San Pedro fue un San crimen. Miguelito. Si Andrés Manuel no salva a San Miguelito y el pueblo levantándose y las organizaciones civiles guardianes de la sierra. De litio. Me alcanza el tiempo, claro. Carlitos, porque mira cómo se nos fue como agua. Oye, pero también me interesó mucho el tema de la iniciativa que la da Claudia Sheinbaum en el Zócalo, diciendo entre sus 100 compromisos, creo que era el 45, a ver, reforma electoral, que no se reelijan presidentes municipales, gobernadores, diputados con familiares. Ni que se reelijan ellos, ni que llegue la sucesión con familiares. Ni presidente de la República. Ni presidente de la República. O presidenta, bueno, en este caso está Claudia. A ver, esa iniciativa la toma Clara Luz Flores, la presenta en la Cámara de Diputados y ya está presente. Así es. Dice que tiene miradas para el 2030, ¿no? Pero en todo caso aquí en San Luis Potosí el proceso electoral caería en el 2027.
¿Cómo la están viendo ustedes? Ahí todavía tenemos que revisar un par de puntos. Por ejemplo, las reformas electorales tienen que tener cierto tiempo previo a un proceso electoral para cambiar las reglas de una elección. Estaríamos todavía en tiempo si es que pasa la Cámara de Diputados, luego la de Senadores y luego las legislaturas de los estados. Es una reforma que la diputada Clara Luz, que ahora se integra al equipo de una gran potosina, Rosa Isela Rodríguez, que desde aquí le mandamos un saludo, secretaria de Gobernación, pues promueve para que ya no puedan los familiares directos, sean esposos, papá, mamá, hijo, cualquier familiar directo, sucederte en el cargo. Y esto en lo mismo que te comentaba, renovar la política mexicana, renovar, nosotros le llamamos relevo generacional, y esto te habla de que sí, hay que luchar contra el nepotismo de manera directa, clara e institucional, y desde los partidos tenemos que tenerlo bien claro, pero por el otro lado, también es real, como lo dicen los del Poder Judicial, que tu familia se involucra con tus temas, pero es muy diferente. Ahí está Andrés Manuel López Beltrán. No está sucediendo a Andrés Manuel López Obrador en el cargo de presidente, de diputado, de dirigente. Está yendo a hacer lo que siempre ha hecho, organizar las bases del partido, secretario de organización. Pero siempre dijo que no, Carlos. Esperó hasta que su padre saliera del ejercicio público y el presidente lo explicó. Mis hijos no participan en política mientras yo esté. El día que yo me vaya, ellos son personas, son humanos y tienen derecho, y además continúan un legado importantísimo para México. ¿Quién había logrado todos los cambios que hemos logrado en la Cuarta Transformación? El nivel de inversión en bienestar, los programas del bienestar, un gobierno realmente diferente, y con el 80% de aprobación que se ve el presidente, su hijo... ¿Aquí quién afectaría? O sea, esto para la gubernatura como tal, sí tendría que entrar esta iniciativa, esta ley. Yo no me aventuraría todavía porque, como digo, aquí en San Luis Potosí hay procesos en el 27. Carlos, pero todos los caminos llevan a Roma. Claro, lo que sí es que va directamente contra las élites locales, contra los cacicazgos locales. Pasa mucho en las huastecas, en el altiplano, en los municipios pequeños donde la vida cotidiana tiene mucho que ver y todos se conocen, que pues el esposo, la esposa sucede en el cargo porque tiene afinidad, porque siempre estuvo contigo, porque luego las parejas tienen esa dinámica en política. Yo siempre he tenido pero estoy de acuerdo. En contra, como yo si fuera también. una extensión, ¿no? Del que gobierna. O sea, exacto. Ya no tiene proyecto. El mío sigue con ella o con él. No, claro. Es muy diferente porque una cosa es Eva Perón y otra cosa es el caso de los Abarca, ¿no? No tiene nada que ver, son diametralmente y adentro opuestos. también hay, ver, Carlos, los Monreal, ahora andan apapachando mucho a los Yunes, pero bueno. Y hay que verlo, porque tienes razón, mira, los Monreal son 14, no habría para todos los hermanos en el mismo Zacatecas, cada uno tiene una trayectoria diferente, unos han llegado a cargos de elección popular, otros han llegado a cargos federales, y así en todos lados. Yo creo que tanto no podemos... simplemente, y te lo dice alguien con familia política y con muchas diferencias también con su familia en política y discusiones eternas. La familia uno no lo escoge. No, pero tampoco el talento político. Y al final, si toda la vida estuviste inmerso en política, aprendiste y te criaste, no está mal que participes en política, está mal que te beneficies de un lazo consanguíneo y directo y familiar, y contra eso vamos ya en la Constitución y ya en la ley, además de que la doctora Claudia pues lo ha dejado en claro, y al final la dirigencia pesa mucho, va a pesar eso muchísimo. Solamente yo tendría la reserva de ver, vamos a favor de que Morena, el grupo parlamentario, de esta iniciativa, esta iniciativa totalmente a favor. Lo que tenemos que cuidar son los tiempos, en qué momento llegue, en qué momento la minuta se apruebe en las dos cámaras, y en ese momento vendrá como la que viene, te lo platico, son dos reformas muy importantes. Una, la de blindar constitucionalmente una oportunidad para que las juventudes puedan capacitarse para el empleo, reciban una beca de un salario mínimo por un año, no más de un año. La capacitación solamente te dura un año, recibes una beca de 6,500, 7,000 pesos y te dan seguro social, porque las juventudes tienen derechos y no son mano de obra barata, tienen derechos y son personas, y lo vamos a poner en la Constitución, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro como una obligación del gobierno federal. Y viene otra muy importante, que es la de los programas para el bienestar, blindar, esa sí va a ser para blindar a nivel constitucional en el artículo 4, todos los programas de bienestar que se han conquistado por parte del pueblo de México. Y es muy importante que el pueblo lo sepa, porque necesitamos su apoyo en el Congreso. Se pone bueno el debate contra el PRIAN, no creas, que siguen defendiendo el modelo neoliberal a diestra y siniestra y no ven los resultados electorales. Y se quejan porque se les está que paguen cayendo... las becas, Carlos. Que paguen se andan las comprometiendo becas, y luego no hay dinero para pagarlas. Porque bien que lo dices, ahí pero estuvo cuando la secretaria lo pagas, diciendo, no sabemos qué está pasando. eso fue sorprendente para nosotros, la verdad.
verdad. Y la diputada Gabriela, que la verdad con su pregunta fue directísima y concisa y se aplaude, porque además fue muy correcta y muy, Sí. y muy cortés. Le digo que no quedaba... O sea, la realidad es que pues no están. Hay que ver hacia dónde vamos y que los programas funcionen de la mejor manera, por eso tienen que estar en la Constitución. Y eso sí, es muy importante que sepa el pueblo de San Luis Potosí que no vamos a permitir que se vulnere la soberanía del Congreso del Estado y tampoco del Estado de San Luis Potosí en general. Somos un Estado soberano, tenemos libertad configurativa y tenemos que cumplir con la Constitución. Ningún juez, ninguna persona juzgadora o poder humano sobre la tierra va a detener el progreso democrático del pueblo, que lo que fue la reforma constitucional más aplaudida y apoyada por el pueblo, hoy sea texto constitucional. Van a cuestionar. Vamos las a comparecencias. avanzar. Vamos a cuestionar como lo hemos estado haciendo, como preguntamos hoy por el presupuesto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que al parecer hay adeudo, pero no hay adeudo, pero ya se va a pagar con obra, y es un poco de lo que estamos solicitando de información a finanzas. Lo haremos también en la universidad. Nuestra principal preocupación es que nuestra casa de estudios y nuestra alma mater tenga recursos suficientes, sea autónoma, pueda gobernarse a sí misma, garantice la educación superior gratuita y que también se democratice de a poco, Y ¿no? que ha pedido, de hecho, la universidad. Así es, y tendrá todo nuestro respaldo. Autonomía. Tenemos que financiera. lograr la autonomía financiera para la universidad y también su democratización interna. Eso es algo vital para que las instituciones estén a nivel del siglo XXI, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo. México es punta de lanza, hermano. Se nos alcanzó el tiempo, Carlos, se nos fue de volada, pero te agradecemos que Gracias. pudiéramos revisar estos temas aquí Siempre contigo. invítenos. Y seguimos al habla, ya Claro, sabes. muchísimas gracias. Carlos Arreola, diputado de Morena en el Congreso del Estado, con estos temas que revisamos.